Mi nombre es Felipe de Jesús Solís Treviño y voy a presentarles el esquema de conexiones para las entradas digitales analógicas del PLC S7200. El PLC S7200 se alimenta por medio de voltaje de corriente alterna 127-240 volts. En este caso, para alimentarlo por medio del diagrama, se alimentará por 127 volts. El bloque de entradas tiene dos bloques de entradas, ambos son de corriente directa de 24 volts. El PLC tiene una misma fuente de alimentación para estos bloques de entradas. Para poder energizar el bloque de entradas es necesario realizar primeramente un puente entre lo que es M1 de la fuente de alimentación hacia M de lo que es el bloque de entradas. Esto para marcar una referencia. Posteriormente se utiliza L+ para las entradas 0.0, 0.1, las que se vayan a utilizar. Como vemos en el diagrama, se realizó lo que es un diagrama de arranque y paro sencillo, en el cual se energiza la salida Q0.0, en este caso para realizar lo que es las pruebas. El uso de sensores de la entrada analógica se puede realizar por medio de sensores a 2 hilos o a 3 hilos. En el caso de los sensores a 2 hilos, únicamente es necesario conectar la terminal positiva a la entrada y la terminal negativa a la referencia. Para el caso de sensores a 3 hilos, la terminal negativa iría a lo que es la referencia de las entradas analógicas, a la referencia. La terminal de salida del sensor de 3 hilos iría a lo que es 1.0, para marcar la entrada, la entrada de voltaje de 0 a 10 volts. Y lo que es el positivo se alimentaría por medio de una fuente de alimentación. Podría llegar a ser la fuente de alimentación del PLC, siempre y cuando la referencia se puente a lo que es la referencia de la fuente de alimentación. Sin embargo, también se puede utilizar una fuente de alimentación externa, siempre y cuando el voltaje de salida del sensor sea de 0 a 10 volts, con un máximo de 11.35 volts para no evitar daños en el PLC. En este caso se utilizó lo que es una fuente de alimentación de AC a DC, o se marcó dentro del diagrama para poder alimentar este circuito. Se le agregó un disyuntor para la conexión y desconexión de la misma. Es importante marcar que la terminal negativa de la fuente de alimentación se debe conectar a la terminal negativa del sensor, esto para mantener una referencia del sistema y que se pueda energizar el sensor y a su vez que el PLC pueda leer. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Mendoza Cruz, con número de control de 180-70-175, y en esta ocasión voy a explicar cómo es la construcción de nuestro diagrama para el simulador, lo que fue en Celiosoft. En esta ocasión podemos observar que tenemos ya nuestros contactos listos, contactos normalmente abiertos, también nuestras entradas analógicas que las configuramos para que se activaran a tales voltajes, y como vamos a visualizar más adelante en presencial, como lo hicimos en presencial, vamos a ver que al llegar a tal voltaje se encenderá la salida Q1, Q2, Q3, y también podemos observar que ya está armado. Ya tenemos nuestro contacto de enclavamiento, nuestro contacto de arranque y paro, y ahí tenemos nuestras condiciones para que suceda lo que es el encendido de las 3 lámparas. Ahí tenemos nuestras entradas analógicas, de donde las sacamos para la construcción de este diagrama, también nuestros motores de arranque y paro. Y pues ahí ahora sí ya podemos empezar a simular este programa y así comenzar a simular lo que es nuestro diagrama. Ahí tenemos nuestro comparador analógico que va subiendo el voltaje, lo cual va haciendo juego con lo que vamos a hacer. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Tomás Flores del Ángel y tengo el número de control 180-70-153, y yo procederé a explicar lo que será la práctica usando un potenciómetro para indicar lo que serían las entradas analógicas. Para ello, lo que vamos a estar ocupando a continuación será el software Celiosoft, en el que podemos apreciar que tenemos una parte de control de reset, que sería la Z2, que es nuestro contacto normalmente cerrado, y Z1, que es el normalmente abierto, teniendo una bobina M1, así como un contacto de enclavamiento. Una vez accionada nuestro botón normalmente abierto, se procedería a cerrar lo que sería el contacto M1 de todas las líneas.
pero para que haya una señal de salida por parte de las Qs, que en este caso serían estas salidas, se utiliza un potenciómetro, que es el que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, con el que se le va a ajustar a los valores antes asignados, que fueron 4.3, 5.6 volts y 8.7 volts. Una vez llegando a estos valores con el potenciómetro, vemos que las salidas Q1, Q2 y Q3 se encienden respectivamente cuando los valores son mayores a los establecidos o iguales. Esto se logra gracias a que el contactor A1 se puso en referencia con el PLC en la entrada IB para un valor de 4.3 volts mayor o igual a 4.3 volts. Por eso al potenciómetro llegar a 4.3 o sobrepasar ese valor, la señal de referencia se verá esclarecida y así podrá dar paso a que opere la salida, en este caso Q1. Y de igual manera con las otras dos salidas, para A2 y para A3 se les dio valores de 5.6 y 8.7, utilizando también que sea mayor o igual a esos valores para que puedan operar la salida. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Emanuel Gutiérrez Villazán. A continuación tenemos la práctica 8, viéndola de forma física, en la cual se realiza el ajuste de entradas analógicas del PLC que estamos usando. Bueno, para comenzar energizamos el área y los componentes que vamos a utilizar. Ponemos en modo run el programa del PLC y posteriormente, con ayuda de un divisor de voltaje que montamos en el protoboard, comenzamos a variar el nivel de voltaje que va a llegar a la entrada del PLC. Con el programa que tiene dentro el PLC, hará mandar una señal de salida, que hará encender un foco, una señalización respectivamente a cada valor de voltaje predeterminado establecido en el programa que tenemos. Cabe señalar que no siempre va a ser el mismo nivel de voltaje afuera que a la que le llegue la entrada del PLC por la impedancia del mismo. Buenas tardes, mi nombre es Gerson José Pérez Quintero y tengo un número de control 18070230. El día de hoy vamos a dar continuación a la práctica, comenzando por que giraremos el potenciómetro hasta que llegue a 4.3 para que la lámpara verde se encienda. Como pueden ver, ya se encendió porque ya llegamos a 4.3 de voltaje. Ahora lo que hay que hacer es llegar a 5.6 de voltaje para que la lámpara roja se encienda. Giramos el potenciómetro, aquí ya llegamos a 5.6. Ahora hay que llegar ahora sí que al voltaje de 8.7 para que la lámpara azul se encienda. Esto se programó anteriormente y pues pusimos los valores para que cada lamparita se encienda con el voltaje indicado. Aquí vamos en 8.3, 8.4, 8.5. Seguimos girando hasta que llegue al voltaje indicado. Ok, llegó a 8.8 porque en ese momento recuerdo que lo aumentamos un poquito más. Pero ahí sí llegó a 8.8. Y pues ahí es por eso que se enciende la lámpara azul.